Buenos días, David. Bueno, muchachos, para el día de hoy vamos a estar abordando, de cierto modo, una de las últimas de las temáticas correspondientes al corte número 1. Porque recuerden que el día de hoy estamos realizando pues la sesión número 10, correspondiente a la semana académica número 5. ¿Qué quiere decir? Que la próxima semana, ¿qué hay? ¿Qué actividad hay la otra semana? El parcial. El parcial teórico de primer corte, ¿verdad? Muy bien. No sé si tengan alguna duda al respecto, alguna inquietud, algo que de pronto quieran aclarar. Profe, de pronto, pues su merced Profe, el dice que le diga la parcial clase se hace pasada. en la sesión de lunes, ¿verdad? A ver, de a uno, David, porque estaban con Ángel al mismo tiempo y no les entendí nada. ¿Me repites, por favor? David. Adelante, Me David. preguntaba si el test, perdón, el parcial se hace en la sesión de lunes, sí. No, David, el parcial lo vamos a realizar en la sesión del viernes. O sea, exactamente en 8 días. Ah, listo, profe. ¿Listo? Porque el lunes, ¿qué hacemos? El lunes terminamos. Para el lunes tenemos una última actividad evaluativa y se hace como una pequeña retroalimentación de los contenidos, qué contenidos van a ir al parcial y demás. ¿Vale? ¿Quién más tenía? Creo que Ángel tenía una pregunta. Sí, señor, de pronto para recalcar, que no recuerdo muy bien, su merced dijo que primero hacíamos el parcial y luego hacíamos la clase como tal, ¿o cómo era, profe? La verdad no recuerdo. No, mira Ángel, entonces, en la sesión del lunes vamos a terminar o a culminar la temática que arrancamos hoy, el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y ya el día viernes nos encontraríamos para hacer el parcial teórico. El parcial teórico, aquí no sé, espera, déjame ver en este grupo. ¿En este grupo alguien ha visto clases conmigo? No, creo que no. Creo que nadie. Muy bien. Entonces, yo trabajo siempre hago los parciales teóricos a través de un cuestionario. El cuestionario ustedes lo desarrollan a través de la plataforma de Moodle. Ahí les va a aparecer su cuestionario. Les aparece también una escala de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted termine su cuestionario, pueden ser más o menos, casi siempre maneja un rango entre 12 y 15 preguntas, todas de selección múltiple, con única respuesta. A veces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de leer el enunciado, a qué se refiere el contexto, todo eso. Bien, cuando usted termina su parcial, un ejemplo, le quedaron 10 respuestas correctas. Entonces usted va a esa tablita que yo les dejo ahí también de escala de evaluación y ahí le va a salir la escala correspondiente. 10 respuestas correctas, ¿qué nota se le asigna? ¿Sí? Porque cada ítem, cada pregunta tiene una asignación para poderlas cuantificar y poderlas evaluar. Entonces, lo que me preguntaba Ángel, entonces el lunes vamos a terminar con la temática, con la actividad que ustedes deben presentar. Podemos hacer una pequeña retroalimentación si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo, José, ya te doy la respuesta. Y ya nos veríamos el viernes, realizamos el parcial. Una vez usted termine su parcial, su cuestionario, pues ya sabe cuál es su nota. Yo me demoraría un par de minutos mientras cargo todas las notas en mi formato Excel. Yo les voy a compartir, a socializar las notas de primer corte, o sea, todas las actividades evaluativas que hemos hecho, más la nota del parcial. Recuerden que desde aquella primera reunión en la primera sesión de clase,
les comenté que yo trabajo con prácticamente, le doy los mismos porcentajes a cada una de las actividades y a la nota del parcial. Quiere decir, aquellas personas que tal vez no hayan presentado, no sé si hay casos, que no hayan presentado una actividad o que la hayan entregado tarde, pues van a ver de pronto afectada esa nota final, porque con una actividad que usted deje de presentar, eso le va a bajar la nota del corte. ¿Bien? De lo contrario, si usted presentó todo y tiene un buen parcial, pues obviamente la valoración del corte va a ser positiva. Bien, José me pregunta a través del chat que cuánto tiempo tiene. Entonces, José, más o menos aproximadamente, tiene un tiempo de máxima duración de 40 minutos, 40, 45 minutos. ¿Vale, José? Bien. No sé si tengan alguna otra duda, otra inquietud. ¿No? No, profe. Listo, bueno, entonces vamos a hacer aquí una pequeña comprobación en cuanto a la asistencia. Entonces, Hermes David Buitrago. Presente, profe. Espérame un segundo, Hermes, que no me sales en pantalla. ¿Puedes abrir tu micrófono nuevo? ¿De nuevo? Sí, señor, profe, presente. Listo, ya apareciste, vale. Jean Pablo Cañares. Presente, profe. Listo, Jean Pablo. Por aquí, ¿quién me escribe? José. Tengo problemas con el internet, me disculpa. Listo, José. Gracias por avisarnos. De todas maneras, ten en cuenta, si llegado en algún momento te desconectas de la sesión sincrónica, recuerda que yo la estoy grabando y posteriormente la estaré subiendo en horas de la tarde a la plataforma de Moodle. Si de pronto ves que no entiendes algo, que no pudiste revisar algo, pues luego te invito a revisar el enlace de la videoclase. Ángel de la Cruz. Presente. Bien. Edward Yesid Guerrero. Presente, profe. Edward, ¿tú ves alguna otra clase conmigo? No, profe, solamente vemos entrenamiento. Ok. Kevin Alexander Guerrero. Uy, no veo a Kevin, ¿cierto? Kevin no está. Kevin Alexander Guerrero. No está, ¿verdad? No, profe, acá no aparece. Listo, David, gracias. Ah, creo que ahí se conectó. Sí. Kevin, buenos días. Buenos días, profe, compañeros. Qué pena, es que tengo problemas aquí con el internet, profe. Listo, Kevin, tranquilo, no hay problema. Kevin, tú sí ves otra clase conmigo, ¿verdad? Sí, señor, entrenamiento 3. Ayer tuvimos Ok, clase. listo. Vale, Kevin. Sergio Alexander Gajeimes. Sergio no lo veo. Bien. Luis Eduardo Muñoz. Presente, profe. Listo, Luis Eduardo. Profe, Joan Sebastián Murillo. Presente. Luis Presente, Eduardo. profe. Listo, Joan. Luis Eduardo, cuéntame. yo te cargué el trabajo y te lo envié por el correo. No sé si te habrá cargado el trabajo. Ok. Tienes ahí una interferencia con el sonido, Luis Eduardo. Qué pena, profe.
A ver si la puedes solucionar. ¿Ya está mejor? Todavía tiene el ruido. ¿Por qué estás hablando desde el computador, desde el celular? Desde el computador, profe. ¿Y tienes manos libres? No, señor. Mm. Bájale un poquito el volumen, o sea, lo que tú escuchas, bájale un poquito. ¿Así está mejor, profe? ¿Ya le bajaste? Sí, señor. Ahí se escucha mejor, ¿viste? Es eso. Hay un retorno porque dejas muy alto el volumen. Sí, tienes razón. Profe, qué pena. ¿Sabes qué? Que de los trabajos faltantes, yo cambié que me faltaba. Entonces no sé si cargó en la página, pero igualmente te lo voy a mandar al correo, como tú me dijiste. ¿Cuál trabajo? El de los tipos de fibra. ¿Te acuerdas que me equivoqué con la hora y tú me dijiste que enviara? Pues no me cargó el móvil, no sé si me habrá cargado o no, pues te lo envío otra vez al correo electrónico. Luis Eduardo, al final de la clase me lo recuerdas, por favor. Listo, profe, sí, señor. Néstor Felipe Orjuela. Presente, profe. José David Pérez. Bueno, José es el que me está escribiendo a través del chat, porque no tiene audio. David Felipe Rubiano. Presente, profe. Estoy. Brian Camilo Ruiz. Presente. Nicolás Sánchez Gómez. Presente, profe. Brian Steven Villamil. Presente, profe. John Nicolás Zambrano. Presente, profe. Bien. Entonces solo tenemos que nos falta Sergio. Fue el único que no respondió en el llamado a lista. Bueno, la sesión pasada, perdón, ¿qué estuvimos abordando? Todo el trabajo sobre fuerza, profe. Trabajo sobre fuerza, tipos de fuerza, ¿verdad? Manifestaciones de la fuerza. Correcto. Entonces, para el día de hoy, vamos a estar hablando de otra de las capacidades físicas, pero nos vamos a enfocar en la capacidad física de resistencia. Vamos a ver sus tipos, sus manifestaciones, los tiempos de trabajo. Vamos a ver los métodos empleados para desarrollar esos tipos, esas manifestaciones de fuerza. Algunos de los tests utilizados para su desarrollo, para su evaluación y control, ¿verdad? Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando puedan visualizar el contenido. Ya, profe. Bien. Entonces, como les dije, vamos a estar hablando hoy sobre la resistencia. Resistencia física, resistencia, vamos a ver algunos tipos, métodos y test utilizados. En el cual ustedes primero vamos a abordar una parte teórica, todos los aspectos
generales de forma teórica. Yo les voy a socializar el contenido y posteriormente ustedes van a tener una actividad donde deben ya, muy similar a la que hicimos con fuerza, pero enfocándolas a sus disciplinas deportivas. Ahorita les voy a dar las indicaciones. Bien. Antes de continuar y que empecemos a abordar los conceptos de algunos referentes teóricos, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué conocen, qué han visto de la capacidad física de resistencia? ¿Qué es esa capacidad? Profe, pues básicamente es como la capacidad física más importante porque es la que permite que uno realice un trabajo pues durante mucho más tiempo o con una larga duración. Brian, dices que la más importante. ¿Por qué desde tu punto de vista es la más importante? Porque pues, profe, realmente es la que, digamos, en la mayoría de deportes, es la que quizás es más necesaria para lo que te decía, para poder realizar trabajos en mucho más tiempo que de los trabajos que dependen de larga duración. Listo. Más importante desde tu punto de vista, según la disciplina deportiva, ¿no? Sí, señor. ¿Qué nos dice por acá, José? Espérame, José, porque tú estás es por el chat. ¿Qué tiene José por acá? La capacidad se divide en aeróbica y anaeróbica. Bien, ahí estás abordando algo de lo que vamos a estar hablando más adelante. Pero estamos en esta parte general, José, de qué es esa capacidad, qué es. Entonces, ¿quién más quiere aportar algo diferente a lo que dijo Brian? Joan Sebastián. Complementando lo que dice mi compañero, importante, creo que es como la primera capacidad por trabajar, ¿no? En cuanto a la fuerza, como para poder nivelar las otras. Si se tiene en cuenta primero la resistencia. Las otras, pues, Luis Eduardo, yo te logro entender algo, pero sigue el problema de tu sonido. Te sugiero trates de, o no sé si puedas cambiar el tema y conectar por el celular, por lo menos el sonido por el celular, porque no sé los demás compañeros, si también escuchan la interferencia. Sí, profe, se escucha con interferencia. Profe, respecto al tema, pues yo podría hablarlo como la capacidad que tiene como de soportar cierta fatiga. Yo lo asimilo más que todo como a la capacidad de soportar fatiga, llegar a cierto límite de la fatiga. Sí, es válido. Más allá de soportarlo, es como realizar ejercicios o una actividad durante un tiempo prolongado, ¿verdad? De pronto a eso lo relacionas con el tema de la fatiga. Trabajar bajo efectos de la fatiga y poder superar ese umbral. Bien. Kevin. Sí, pero no, pues iba a decir algo muy similar a lo que usted dijo, pues la capacidad física de la resistencia pues es aquella que nos permite llevar a cabo una actividad de esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Listo. Ahora, ya tenemos una idea más o menos general de la capacidad física. Ahora los escucho hablar sobre los métodos. Bueno, ya hablamos sobre algunos tipos, ¿no? ¿Qué tipos o cómo más se manifiesta la resistencia? Porque es que era lo que yo les hablaba de la fuerza, pero la tenemos que desglosar en las diferentes manifestaciones. ¿Qué manifestaciones conocen de la resistencia? ¿Ninguna? ¿No conocen ninguna? Fuerza a la resistencia. Resistencia a la velocidad, profe. Ahí están dando algunas ramificaciones de la resistencia, pero fíjese que una se fue por la velocidad y otra se fue por la fuerza. Pero digamos como resistencia pura, que no me tenga que ir hacia otra capacidad. ¿Qué tipos de resistencia conocen? Aeróbica y anaeróbica. ¿Sí? Aeróbica y anaeróbica, digamos que esa es la clasificación más sencilla, que existen dos tipos.
O bueno, serían tres en realidad. Aeróbica, ¿cuál es la aeróbica, Jean Pablo? ¿Y en la que presencia de oxígeno? Esa es la que se realiza con presencia de oxígeno, pero bueno, más allá, ¿no? La que más larga duración, donde puedo realizar ejercicios de larga duración. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir entonces? ¿Cuál sería entonces la anaeróbica? Al contrario, es la que nos genera fuerza instantánea, energía instantánea. Dentro de la anaeróbica se clasifican dos, ¿verdad? ¿Cuáles son, Jean Pablo? Láctica y aláctica. Láctica y aláctica, muy bien. En estas anaeróbicas vamos a ver algunas características que son ejercicios explosivos, mucho más rápidos y en ausencia de oxígeno. Bien. ¿Qué otra clasificación nos permitiría trabajar ahí entonces? Si ya hablamos de la aeróbica y anaeróbica, ¿cuál sería la otra manifestación? La mixta, profe. La mixta, muy bien. Un ejemplo de esa resistencia mixta, Nicolás. De ¿Cómo pronto así, en una profe? ¿En un deporte? discusión. ¿Cómo Señor, así, profe? ¿En un deporte o en un ejercicio normal? en un deporte, un deporte En el fútbol. En el que fútbol o la en capacidad. baloncesto. Señor, Profe, ¿sería en el fútbol o en el baloncesto? fútbol o La baloncesto. resistencia mixta. O Muy en- bien, sí. Muchos de los deportes colectivos, la capacidad de resistencia mixta es esa capacidad determinante o específica y que me va a determinar el rendimiento deportivo. Bien, ahorita vamos a hablar de ello también, vamos a dar algunas características. Entonces ya tendríamos un pequeño resumen de lo que vamos a ir abordando teóricamente. Ahora, ¿qué métodos de entrenamiento conocen para desarrollar estos tipos de capacidades que hemos hablado? Joan Sebastián. Bien, profe, pues acá tengo un libro de entrenamiento y acá nos habla sobre los métodos de entrenamiento de la resistencia. Sería método continuo, método interválico de extensivo e intensivo, método de repeticiones y método de competición. Encuentro esos Listo. 4 métodos. Joan, es válido el comentario, pero por el momento quiero es ver lo que ustedes tienen aquí. Es válido que más adelante nos apoyemos en el libro, pero de lo que tú sabes. Joan, Señor, de lo que tú sabes, ¿cómo se aplicarían esos métodos de desarrollo? Si me puedes poner un ejemplo, perfecto. pues en método continuo pues encontraríamos como en el deporte, bueno, lo hace similar como en deporte sería marcha, porque pues es algo constante. Lo asimilo por ese lado. Listo, con el método continuo. Bien. Tenemos que ver algunas características de los métodos, qué condiciones deben cumplir para saber qué se está desarrollando a través del método. Métodos continuos y métodos discontinuos. Hay continuos variables y dentro de los discontinuos, como tú muy bien los nombraste, estaban los interválicos y por repeticiones. Bueno, vamos entonces a ir entrando en materia ya con nuestro contenido teórico. Y vemos aquí algunos conceptos de algunos referentes teóricos. Tenemos por este lado a Tudor Bompa, quien define la resistencia como ese límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un trabajo a una intensidad determinada. Hart define la capacidad de resistencia como capacidad del deportista para resistir la fatiga. Bien, algo de lo que nosotros nombramos. Álvarez del Villar manifiesta que es la capacidad.
Muchachos, les voy a pedir si de pronto escuchan algún ruido. Están haciendo algún tipo de trabajo por acá cerca al apartamento, entonces pues les voy a pedir ahí de pronto si ven que cierro el micrófono es para evitar que escuchen el ruido, bueno. Listo, profe. Bien, por favor alguien que me ayude bueno, íbamos en el de Álvarez del Villar, ¿no? Manifiesta que es la capacidad de realizar un esfuerzo mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Weineck, Jürgen Weineck de la escuela alemana, la define que es como la capacidad física y psíquica para resistir la fatiga. O sea, ya se relaciona con la parte cognitiva, con la parte mental, también de esa voluntad para poder resistir esos trabajos de fatiga. Mano la define como la capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración. Martín y colaboradores es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible. Vladimir Platonov lo define como la capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se produce. Y tenemos Langlet, refiere que es la resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento, por lo cual la resistencia se manifiesta de forma muy variada y en cada caso concreto depende de las transformaciones químicas durante las cuales se forma la energía utilizada para la ejecución del trabajo. Entonces, aquí se relaciona mucho con el sustrato energético. Espérenme un segundo, y si no me va a tocar es cambiarme de lugar. Bien, entonces vamos a ver algunas clasificaciones o manifestaciones. Aquí vemos diferentes modalidades deportivas en las cuales podemos evidenciar las diferentes manifestaciones de la resistencia. Ángel, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Gracias. Vale, profe. Resistencia muscular. Es aquella que implica una sexta o séptima parte total de la musculatura esquelética y está limitada sobre todo el sistema cardiovascular respiratorio. Limitación reflejada en el consumo máximo de oxígeno y por el aprovechamiento periférico del oxígeno. Resistencia general, caracterizada por un aumento de capacidad del sistema cardiovascular, puede incluir en varios planos limitando el rendimiento de la resistencia local, sobre todo en cuanto a la recuperación después de la carga. Bien, podemos entonces definir un ejemplo de la primera manifestación, que es la resistencia muscular, y luego una de resistencia general. ¿Qué ejemplo podemos presentar para cada uno de los casos? Por ejemplo, Brian Steven. Señor profe. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Profe, quizás en la resistencia muscular se puede ver evidenciada como tal en el atletismo. Pues ahí dice que implica la sexta o séptima parte total de la musculatura. Y pues creo que, digamos, un ejemplo no en los 100 metros, pero digamos, sí en los decatlón y todo, y de esta cuestión.
sí tendría que ver mucho como tal esa resistencia muscular, que ya creo que es donde el organismo mecaniza el movimiento y ya por inercia sigue, digamos, como actuando. Esa resistencia muscular se relaciona mucho con todos aquellos trabajos de hacia la fuerza, ¿no? Tiene que ver, trabajos, puede estar también trabajos de fuerza isométrica y demás. Bien, y la resistencia general, sí ya está relacionada con, con estos ejercicios o deportes como el ciclismo, maratón, fondo, medio fondo, ¿bien? Además, que se puede utilizar también esta resistencia general como una recuperación después de la carga. No sé si esa parte la entiendan bien o ponemos un ejemplo. Cuando se No, utiliza profe, esa resistencia general. voy a colocar el ejemplo, la verdad. No. Bien, en trabajos de intensos, por ejemplo, vamos a Un hacerlo ejemplo, en el profe, sí. boxeo o en el levantamiento de pesas, cuando hacemos trabajos de altos volúmenes en peso, y el boxeo, que es muy intenso, de pronto por periodos muy cortos de trabajo, pero muy intensos. Cuando ellos realizan una pausa o micropausa, se sugiere trabajar ejercicios de resistencia general o aeróbico como método de recuperación. ¿Qué quiere decir? Esto ocurre en un proceso fisiológico y bioquímico dentro de nuestro organismo que a través del ciclo de Krebs volvemos a resintetizar y a reutilizar ese ácido láctico generado y lo resintetizamos y lo utilizamos como sustrato energético. A través, por eso, cuando ustedes ven en un ciclista, cuando termina, luego lo ven que termina la competencia y luego pasan al rodillo, a hacer trabajo mucho más moderado, suave, pero que les ayude a regenerar un poco ese sustrato energético. El boxeador lo mismo, el que trabaja levantamiento de pesas, sale del gimnasio, puede ser trote en rodillo, en caminadora, puede hacer bicicleta estática, puede hacer algún tipo de actividad de ejercicio, puede hacer natación, algún tipo de actividad aeróbica, pero sin intensidad. ¿Qué quiere decir? De moderada hacia baja. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Es una manera de restituir sustratos y de regenerar nuestro organismo humano para poder volver a realizar un ejercicio, es lo que conocemos también como una pausa activa, pero ojo con las pausas activas, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de ejercicio utilizamos porque a veces les ponemos algún tipo de tarea, algún tipo de ejercicio y no tenemos en cuenta eh, de darle el tiempo adecuado para que esa persona se recupere, sino que realmente lo estamos sobrecargando. Bien. David Felipe, ¿me ayudas con estas dos? Otras dos manifestaciones. Bueno, vamos con Néstor. Néstor Felipe, ¿me ayudas? Que David parece que se había quedado sin conexión. Resistencia de corta duración. Se influyen las cargas de resistencia máxima entre 45 y 2 minutos, 45 segundos y 2 minutos que se cumplen sobre todo el suministro energético aeróbico. En este tipo de resistencia está condicionado de forma determinante por la fuerza de resistencia y por la velocidad de resistencia, el porcentaje de fibras rápidas y superiores. Resistencia de media duración. El segmento de una producción energética aeróbica capacidad láctica reciente correspondiente a cargas entre 2 minutos a 8 minutos. Permite resistir durante más tiempo concentraciones de lactato cada vez mayores. El sistema cardiocirculatorio y el VO2 son estimulados al límite. Muy bien. Entonces allí vemos otra clasificación, otras dos más, que sería la de corta duración, que va desde los 45 segundos hasta los 2 minutos. Entonces, ejercicios que cumplan este rango, pues estaríamos hablando de esa resistencia de corta duración. Aquí podemos identificar el trabajo por intervalos. Luego ya viene una más alta que es de 8 minutos, ¿no? De 2 a 8 minutos.
Y pasaríamos a la resistencia de larga duración, que existen varios tipos. Por favor, Brian Camilo. Sí, profe, ya. Resistencia de larga duración. Resistencia tipo 1. Abarca los tiempos de carga hasta 30 minutos y se caracteriza por predominio de la glucosa. Resistencia tipo 2. Cubre los tiempos entre 30 y 90 minutos. Se destaca el metabolismo tanto de glucosa como de los lípidos en una relación mixta y dinámica que depende del tiempo. Resistencia tipo 3. Produce un cambio importante en la regulación del metabolismo energético, puesto que las reservas de glucógeno se van agotando y la utilización de solo ácidos grasos nos permite mantener la intención deseada. La intensidad deseada, muy bien. Entonces, ahí vemos esa resistencia de larga duración, cómo puede ser subdividida en esos tres tipos. Si ustedes lo relacionan con disciplinas deportivas, les va a quedar mucho más fácil. En el primer ejemplo, en esta primera, de los 30 minutos, aquí podemos ver qué tipo de deportes. Entran varios, pero ¿qué ejemplos podemos poner? Profe, no sé si boxeo, deportes de combate. Sí, algunos deportes de combate, fíjense que va hasta los 30 minutos, viéndolo de una parte global, ¿no? No solo en un round, de pronto de boxeo, sino en el total. Puede Sí, ser. exacto. Algunos deportes de combate como el karate, sí. Resistencia 2 de 30 a 90 minutos. Aquí ya entran otro grupo de los colectivos, ¿no? El fútbol, baloncesto, balonmano. Puede ser Rugby. el rugby también. Ajá. Fútbol sala. Entran varios grupos. Y en la resistencia 3, ¿cuál sería? Se supone que si aquí hablábamos de 90 minutos, se supone que de 90 minutos para arriba vendría esta resistencia tipo 3. ¿Qué deportes? Profe, en ese ¿Deportes de sentido, fondo? Profe, puede ser el podría tenis decir de campo. la caminata. Maratón, ciclismo. Ciclismo, sí. Maratón, bien. Todos los deportes de fondo, ¿no? Alguien me hablaba del tenis. Sí, sí puede ser evidenciado en el tenis, sobre todo en aquellos partidos que son de cierto modo muy equilibrados y se van a los sets de alargue, sobre todo en los Grand Slam. Y es que incluso hay Sí, hay partidos que partidos. duran 3, 4 horas. Exacto, correcto. Ese tipo de partidos es donde se ve reflejada esta parte, sobre todo por la duración total. Yo me acuerdo el año pasado haber visto partidos de Rafael Nadal, creo que era contra Djokovic, si no estoy mal, o contra Federer, que duraron 4 horas y pico, casi 5 horas. Entonces ahí estaríamos viendo ese. Pero fíjese que no son todos los partidos, son algunos que tienen estas características. Bien, resistencia aeróbica. Entonces tenemos la natación de largas distancias, el ciclismo también de varios kilometrajes y la maratón o el maratón. Entonces tenemos aquí. Esa resistencia aeróbica es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo de intensidad baja o media durante un periodo largo de tiempo, llegando a los músculos suficiente aporte de oxígeno. Entonces ahí buen intercambio de oxígeno con las células musculares. El esfuerzo podría durar desde los 3 minutos hasta la ilimitación teórica. Fíjense que aquí el tiempo puede ser ilimitado. Eso depende de la modalidad deportiva que estemos abordando. Resistencia anaeróbica. Ya tenemos entonces ejercicios mucho más explosivos, más rápidos. Levantamiento de pesas, el envión, arranque. Podemos tener aquí los 100 metros planos. Es la capacidad de realizar y mantener esfuerzo intenso teniendo en cuenta que el oxígeno que llega a los músculos no es suficiente para realizar todo el ejercicio y estos se cansan o se fatigan con una cierta rapidez.
Tenemos los dos tipos, que está la láctica y la láctica. Dentro de las características de la aláctica, que es como los ejercicios más explosivos, dura entre los 5 y 10 segundos. La energía utilizada es a través del sustrato energético del ATP. No se produce ácido láctico, con esto de duración, y se recupera del esfuerzo bastante rápido. Recuerden que entre una macropausa de entre 3 a 5 minutos ya podemos recuperar ese sustrato energético, los fosfágenos. Tenemos por otro lado la láctica. ¿Qué pasa en la láctica? La láctica, la energía utilizada se obtiene a través del glucógeno o la glucosa. Puede durar entre los 20 hasta los 180 segundos. La recuperación es un poco más lenta y se produce ácido láctico que se acumula en las fibras musculares. ¿Bien? Son algunas características. Ya en la resistencia mixta encontramos deportes colectivos como el fútbol, el handball y el baloncesto. Esos son algunos ejemplos, por fuera se están quedando otros. Los procesos de energía aeróbico y anaeróbico coinciden durante el ejercicio. Entonces miren, esta tabla resumen cómo me demuestra cuando el trabajo o la vía anaeróbica está predominando sobre la aeróbica. Entonces vemos sobre los 10 segundos de tiempo. El porcentaje es más alto hacia el anaeróbico que el aeróbico. Al minuto sigue siendo alto el porcentaje anaeróbico. A los 2 minutos continúa el anaeróbico, ya pero un anaeróbico láctico, ¿no? Ya aquí estamos hablando de anaeróbico láctico. 4 minutos, fíjense ahí cómo ocurre con un equilibrio. Empieza a trabajar las dos vías al mismo tiempo, con el mismo porcentaje, y posteriormente a esos 4 minutos ya el predominio es inverso, totalmente inverso. Trabaja ya lo aeróbico, predomina sobre lo anaeróbico. Y terminando por el tiempo de duración, 120 minutos, ya viene siendo alto el porcentaje aeróbico. ¿Listo? Creo que la gráfica es muy explícita. No sé si tengan alguna duda. No, ¿verdad? Muy clara la información. No, De pronto la fuente de donde fue obtenida la tabla. Señor David. Ok, vamos, ahorita les voy a mostrar la... No, profe, que... Creo que te referías a las referencias bibliográficas. Ahorita al final te voy a mostrar las referencias bibliográficas. ¿Bien, David? Vale, profe, ok. Vale. Tenemos los métodos para su entrenamiento y desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas y de las diferentes manifestaciones de la capacidad como tal de resistencia. Entonces tenemos el método continuo. ¿Cuáles son las características de ese método continuo? Que se realiza en pausas intermedias de recuperación, se basa en la realización de una acción de forma repetida y mantenida durante un periodo prolongado de tiempo sin descansos intermedios. A eso se refiere continuo. Sin embargo, ese mismo método continuo se divide en método continuo extensivo y método continuo intensivo. ¿Cuál es la diferencia? El método continuo extensivo es el método de los deportistas que entrenan volúmenes altos e intensivamente bajas. Entonces, como la duración es más larga, pues la intensidad es un poco más baja. Todo lo contrario al método continuo intensivo. En este se trabaja en el ámbito del umbral anaeróbico situado en el nivel de lactato de 4 milimoles en sangre, glucosa en sangre, con carreras intensas del umbral anaeróbico. Entonces aquí aumenta la intensidad, baja el tiempo de duración. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. El método interválico. ¿Qué es el método interválico? Este método se realiza de forma fraccionada, es decir, se combinan tiempos de ejercicios y descanso, que incluye interrupciones del esfuerzo combinado de la distancia a recorrer, la intensidad relativa en tiempo, número de repeticiones, tiempo de recuperación o la acción que se realiza durante las pausas. Interválico, entonces, es trabajo por tiempos pequeños, por intervalos de tiempo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de eso, sería el método del HIIT.
el High Intensity Interval, ¿bien? Entrenamiento por intervalos. Se divide este también en método interválico extensivo y método interválico intensivo. Aquí tenemos una particularidad entre ellos, pero una gran diferencia. Se caracteriza por volumen elevado y una intensidad relativamente baja, ¿bien? Y el intensivo es todo lo contrario, volumen relativamente bajo e intensidad muy alta. Tenemos el trabajo de las pulsaciones, ¿no? Es el que nos ayuda a ver ese trabajo por intervalos y cómo se está desarrollando. Esta gráfica podemos observar la oscilación de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Esto debido a la alternancia de los tiempos del ejercicio. Las pulsaciones suben y las pausas del descanso bajan. Entonces miren cómo cuando estoy trabajando las pulsaciones suben, cuando doy la pausa de descanso bajan y así sucesivamente. Bien. Fíjense aquí, este es el tiempo prolongado en minutos. O sea, podemos realizar este entrenamiento por intervalos y nuestra frecuencia cardíaca va a oscilar en esos tiempos de trabajo y descanso. Esa sería como la densidad de la carga, ¿no? Esa relación de trabajo-descanso. Bien. Método por repeticiones. También hace parte de los discontinuos, que es, este método consiste en recorrer de forma repetida una distancia elegida con la velocidad máxima posible y efectuando una recuperación completa después de cada carrera. Eso es una característica de este método. Este método se aplica de forma para trabajar la resistencia a la velocidad, resistencia corta, media y larga duración, dado al elevado de alto nivel de intensidad, ¿no? Y el número de repeticiones posibles es reducido. Entonces, al trabajar a alta intensidad, pues me va a limitar el número de repeticiones. El método del circuito también es un método dentro de los métodos que han mejorado la cantidad y calidad de trabajo de las diferentes modalidades deportivas, favoreciendo el progreso atlético o desarrollo de esas capacidades. Dentro de un mismo circuito podemos estar trabajando varias capacidades al mismo tiempo o varias manifestaciones. En esta gráfica vemos la representación de las repeticiones, cómo las oscilaciones de la frecuencia cardíaca son más, en cuanto a la intensidad, son más altas, y la recuperación, por ende, debe ser mayor también, porque al trabajar mayor intensidad necesito más tiempo de recuperación para volver a ejecutar un pico de esfuerzo tan alto como el que vemos en la gráfica. ¿Bien? No sé si hasta aquí logran entender la diferencia entre repeticiones e intervalos. ¿Sí? ¿Gráficamente pudieron ver la diferencia? Profe, qué pena. Esta gráfica la Sobre que todo, profe, en muestra. el tiempo de descanso. Muchachos, de a uno o tratemos de levantar la manito y yo les doy la palabra, porque si no, no les entiendo nada. A ver, Néstor Felipe, pero tienes la mano levantada, no sé si fue que se te olvidó desactivarla. Sí, profe, se me olvidó. Ok, Kevin. Sí, profe, iba a Kevin, decir que esta es la gráfica por repeticiones, ¿sí? La anterior era por intervalos. sí, señor. Ah, ok, ok, profe. Pero cuéntanos, ¿qué te causó curiosidad o qué de pronto te generó duda? No, sí, pues por el tiempo de descanso como tal, ¿no? Pues la recuperación es un poco más extensa, ¿no? Es un poco más notable en esta que la anterior, que la de intervalos. Y fíjate que en las repeticiones la intensidad también es mucho más alta y por ende por eso necesita esos espacios de descanso más amplios. Sí, señor. Creo que David Felipe quería decir algo también. Sí, profe, que sobre todo vemos en la gráfica que ese cambio se fundamenta sobre todo, como lo decía mi compañero, en la intensidad y en las repeticiones, porque vemos que las pulsaciones llegan hasta 200, entonces es un poco más intenso que en relación al anterior, que llegaba hasta 160, y el descanso oscilaba entre 120, y acá el descanso llega hasta 75, 80, podríamos decir. Ok.
Permítame en un segundo. Bien, entonces vamos a continuar con algunos medios o ejercicios físicos. Cuando les hable de medios no me refiero solo a medios materiales, sino también a medios como ejercicios físicos. Son aquellas herramientas que nos ayudan a desarrollar las diferentes capacidades físicas y sus manifestaciones. Hay medios, recuerden, como ejercicio físico hay medios generales, medios específicos, medios auxiliares, medios de competencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Para desarrollar el carácter continuo, constante, entonces tenemos la carrera continua, puede tener algunos en diferentes direcciones y demás. Tenemos el carácter continuo variable, que ahí el ejemplo más claro es el método del Farlek, donde el método de Farlek se utiliza con diferentes cambios de ritmo. O sea, la carrera es continua, pero podemos tener cambios de intensidad. Entonces pueden haber trayectos donde la intensidad sea alta y trayectos donde la intensidad sea media o baja. No sé si conocen el método del Farlek. ¿Sí? No, profe. Adelante, David Felipe. También es conocido como un método de aceleración y desaceleración en una carrera continua, ¿no, profe? Sí, también puede ser. Es más, existen varios tipos de Farlek también. Los invito de pronto a que los revisen. Pero existen varios tipos de Farlek. Bien. El sistema interválico fraccionado, entonces tenemos ejercicios interválicos, el trabajo de circuito, carreras de ritmo y tenemos algunas repeticiones dentro del ejercicio. ¿Sí? Entonces tenemos algunos ejercicios de ejemplo, ¿no? Tenemos el levantamiento o trabajo de peso corporal, sin pesos, ya con pesos externos, con cables o poleas, digamos actualmente conocido como el trabajo con TRX, ejercicios pliométricos también tenemos carreras o trotes, tenemos el ciclismo, natación, bailes aeróbicos, sobre todo por la duración de estas modalidades. Y a continuación tenemos algunos test para la evaluación de esa resistencia, de algunos tipos de resistencia, ¿no? Uno de los más conocidos para evaluar la resistencia aeróbica es el test de Cooper. Estoy seguro que lo han escuchado, tal vez lo han implementado, lo han aplicado, lo han visto. El test de Cooper valora la resistencia aeróbica y determina el VO2 máximo de oxígeno. ¿Bien? Aquí tenemos una fórmula y aquí tenemos unos baremos, una tabla de clasificación. Dependiendo de la cantidad de metros recorridos, entonces tiene una escala de valoración para decir si usted tiene una buena
resistencia aeróbica o por el contrario está regular, mala o muy mala. Bien, ahí está la evaluación. Y aquí tenemos una segunda. Esta escala, si no estoy mal, esta es la de hombres, primera, y la segunda es para mujeres. Bien. El test de Kuznavet también es un test que se utiliza para medir algún tipo de resistencia, sobre todo esto ya tiene que ver con aquella resistencia mixta, donde hay una colocación de dos líneas separadas a 20 metros, como lo ejemplifica esta gráfica, y debe desplazarse el deportista de esos 20 metros a esos 20 metros con un sonido. Es una grabación predeterminada. Aquí lo llaman como el magnetófono o equipo de amplificación de sonido, y cinta previamente grabada del procedimiento del dispositivo. Como les dije, una multimedia ya predeterminada, y va aumentando el ritmo de trabajo. No sé si lo han visto, o alguien lo ha hecho este test de Kuznavet. Yo, profe. Yo, profe. Ok. Sí, señor. Creo que ahí, como lo expliqué, quedó bien, ¿no, Néstor? Claro, una cosa es explicarlo y otra cosa es hacerlo. Ya cuando usted lo ejecuta, Sí, profe. tiene un grado de complejidad. Bien. Aquí tenemos o nombramos algunos de otros tipos de test que se utilizan. Ya estos están sin protocolo: carrera de 2.400 metros, el test de carrera sobre distancias largas, test de carrera sobre tiempo, test de Conconi. Ahí existe carrera de los 3.000 metros, carrera de 800 metros, bueno, ahí ya carrera de 20 por 20 metros, prueba de consumo de 400 metros. Existen varios tipos de test y sus respectivos protocolos dependiendo de la modalidad o disciplina deportiva. ¿Bien? Y aquí encontramos las referencias bibliográficas con las cuales fueron armados este material que les estoy compartiendo el día de hoy. Bien, tenemos a referentes como Forteza de la Rosa, Weine, Platonov, Berhonshansky, García Manso, Bompa, el doctor Iván Román Suárez. Estas pruebas algunas de los test están sacados de este libro. Bien. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Preguntas, algo que no haya quedado claro. No, profe, pues todo estuvo bien. Sí sería chévere de pronto en alguna clase práctica, si se llega a presentar, poner estos métodos, estos test, pues como a prueba, ¿no? Entre la clase. Sí, claro, puede ser. Vamos a ver si nos permiten la actividad práctica. Supuestamente para el tercer corte están planificados. David. Sí, profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que ahorita Señor. se entrecortó la conexión y pues no entendí muy bien esa parte de la clasificación de la resistencia en su parte muscular y el carácter general, en donde se hablaba de esa sexta y séptima parte y la otra de los varios planos, pero pues no me quedó muy claro, profe. Ahí dimos un ejemplo y todo, David, pero bueno, voy a dejar que alguno de sus compañeros se lo, se lo explique con sus propias palabras. ¿Quién le puede dar la explicación a David? No puede ser que nadie, porque todos pasamos por esa diapositiva y les pregunté si hay alguna inquietud y nadie me dijo nada. ¿Quién fue el que leyó la diapositiva?
Qué pena, profe, ¿puede repetir, compañero, ¿puede repetir la pregunta que hizo David? No, lo que pasa es que ahorita se dañó la comunicación, no escuché muy bien, pero quisiera pues un ejemplo o una concepción sobre todo esa parte muscular y general, donde se hablaba de la clasificación de la resistencia. Bueno, como nadie le va a dar la explicación, David, yo le voy a leer nuevamente para que usted logre entender mejor esta información. En cuanto a la resistencia muscular, es aquella que implica una sexta o séptima parte del total de la musculatura. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye muchos grupos musculares, músculos esqueléticos, y está limitada sobre todo por el sistema cardiovascular respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta limitación es reflejada en el consumo de oxígeno, en el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Va a estar limitado al consumo que pueda tener esa persona, ese deportista, consumo máximo de oxígeno, y se va a ver reflejado en el rendimiento. Ejercicios de VO2. Una vez usted no tenga reservas, no tenga buena oxigenación, pues su rendimiento físico se va a ver limitado. ¿Listo? Eso tiene que ver cómo llega el oxígeno a los músculos. ¿Listo, David? Eso en cuanto a la resistencia muscular. En cuanto a la resistencia general, es la capacidad del sistema cardiovascular para incluir varios planos, limitando el rendimiento de la resistencia local, sobre todo en cuanto a la recuperación después de la carga. Ahí fue cuando hablamos el famoso ciclo de Krebs, cómo a través de ejercicios, después de usted realizar una actividad física intensa, tiene una fatiga, y a través de ejercicios de moderada intensidad puede regenerar esos sustratos energéticos, como lo es el ácido láctico, reutilizarlo, resintetizarlo y poder buscar una mejor recuperación después de la carga o la fatiga. ¿Listo, David? Ok, listo, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la actividad para la próxima sesión de clase? ¿Qué hicimos con la parte de fuerza? Profe, Entonces, sería exactamente lo mismo que hicimos con la fuerza, pero pues ya basado en la resistencia, tanto en nuestro deporte como en correcto, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos en fuerza? En fuerza buscamos tipos de fuerza, métodos y test aplicados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan una búsqueda, sobre todo les sugiero que lo enfoquen a sus disciplinas deportivas de afinidad. Vamos a hacer dos ejemplos diferentes como lo hicimos en fuerza, donde usted vea un deporte, puede ser anaeróbico y puede ser otro deporte donde sea aeróbico o viceversa, o que sea mixto. Ver esas diferencias entre los tipos de resistencia, métodos, de pronto, ojo, todo este tipo de información diferente a la que vimos en la sesión de clase. ¿Sí me hago entender? No que salgamos con lo mismo, porque eso sería prácticamente volverlo monótono, ser redundantes con la información, ¿sí? Entonces, algo diferente a lo que vimos en la sesión de hoy. ¿Y qué tipos de test? Entonces ya ven que no podemos hablar nuevamente del test de Cooper y el de Kuznets, porque ya los vimos de modo muy superficial, pero por lo menos los abordamos, vimos su tipo de ejecución y demás, algunos baremos o escalas de evaluación. La idea es que aborden otros tipos de test, sobre todo correspondientes a la modalidad deportiva que ustedes escojan. ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Básicamente es el mismo trabajo que hicimos con fuerza, pero en este caso
enfocado hacia la capacidad de resistencia. Entonces, fíjense, por eso le pueden tomar nota, por eso les estoy diciendo muy despacio, se los voy a dejar igual en la plataforma de Moodle, pero sería consulta sobre tipos de resistencia, métodos de desarrollo de la resistencia y test aplicados para esas manifestaciones de la resistencia. ¿Bien? Ahí en semana 5 les voy a habilitar la actividad para que la puedan cargar con plazo máximo de entrega el día lunes. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, o está clara la información. Está clara, profe. Bien. Entonces, si no es más, si no hay dudas, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. La idea es que empiecen a trabajar y no se les acumule trabajo con otras actividades. Vale, profe. ¿Listo? ¿No hay dudas? De mi Pues parte, de mi parte no. No, profe. Perfecto. Muchachos, entonces que tengan un feliz día. Nos vemos en la próxima sesión de clase. Recuerden, ya estoy cargando la parte de la actividad, se va a llamar resistencia. Entonces, en la descripción les va a quedar eso, les va a quedar consultas sobre tipos de resistencia, métodos del desarrollo y test aplicados. Recuerden realizarlo sobre 2 disciplinas o 2 modalidades deportivas diferentes. ¿Listo? Listo, profe. Vale, Bueno, profe, listo. Bueno, entonces que tengan feliz día y nos vemos en la próxima sesión el lunes. Igualmente, profe.